Buenos días, queridas, queridos y querides radioescuchas de Novgorod Radio Insurgente. Bueno, el pasado 2 de abril se cumplieron 38 años del desembarco de las Fuerzas Armadas Argentinas en las Islas Malvinas, ¿no? Y el retroceso brutal en las negociaciones con el Reino Unido por el retorno de este archipiélago de las Islas Malvinas a la Administración Nacional. Desde este humilde programa queremos intentar advertir por dónde se podrían encarar las relaciones diplomáticas con el conflicto Malvinas y rever las estrategias de Argentina para, sí, la recuperación definitiva del archipiélago. Nosotros pensamos que existe solución que se puede implementar y que es verdadera. Las Islas Malvinas fueron descubiertas por una expedición francesa comandada por Louis Antoine Bougainville en 1763. Este fundó el primer asentamiento de las Islas Soledad y las bautizó como Malouines. Pero estos navegantes no le prestaron mucha atención a las islas, ya que no habían podido conseguir mucha madera para asentarse, según cuenta la historia. En 1766, España incorpora las islas a la administración de sus virreinatos, las ocupa y nombra un gobierno para ellas, el cual dependía de las autoridades españolas en Buenos Aires. En 1811 llegan las noticias al primer gobierno patrio, a la primera junta de gobierno, que la comandancia española había abandonado las islas y las autoridades criollas de Buenos Aires envían inmediatamente una fragata a tomar posesión y reafirmar sus derechos en las Islas Malvinas. Desde 1823 se concedió a Luis María Bernet la explotación de recursos en la isla Malvinas. Luis María Bernet, gobernador criollo de los primeros gobiernos patrios asentado en las Islas Malvinas. Las actividades de contralor que Bernet llevó a cabo contra barcos balleneros hicieron que una corbeta de guerra, la Lexington de los Estados Unidos, destruyera las instalaciones de Puerto Soledad y algunos buques. Esto debilita un poco el asentamiento argentino en las islas y el 2 de enero de 1833 llegó la fragata de guerra británica HMS Clio para tomar el control de las islas en nombre del rey de Reino Unido. El capitán de la goleta Sarandí, José María Pinedo, no se consideró en condiciones de resistir y optó por embarcar a sus hombres y retornar a Buenos Aires. Al día siguiente desembarcaron las fuerzas británicas, izaron su pabellón y arriaron el que había dejado Pinedo, tomando posesión de las Malvinas. Atención a este detalle, en el año en que se da la invasión británica, también, bueno, la postura que toma este capitán, José María Pinedo, ya que no defiende en ningún momento el asentamiento argentino en las Islas Malvinas, y él después diría, le hacen una corte marcial al respecto, por no haber defendido el pabellón argentino, y él después diría que fue porque no tenía instrucciones directas del gobierno de Buenos Aires sobre cómo actuar frente a un ataque, a una invasión inglesa, ya que las relaciones con la corona británica eran muy estrechas desde 1810. Juan Manuel de Rosas no rompe relaciones con Gran Bretaña debido a la naturaleza esencial que él le daba al apoyo económico británico, pero ofreció como elementos de negociación las Malvinas a cambio de la cancelación de deuda de millones de libras de la Argentina con el banco británico Baring Brothers, la primera deuda externa de Argentina, el comienzo de la deuda externa de Argentina. Pero se fracasa con este pedido, ya que la deuda cobrada era privada y no del gobierno británico. Claro, ellos aducían que no, la invasión es por parte de la corona británica y la deuda que contrajo Argentina es contra un banco internacional. Tal cual, muy, muy parecido ahora. Pensemos año 1833, como el capitalismo ya utilizaba estas técnicas de comerciales de control, sobre todo con las naciones. Bueno, al mismo tiempo a Rosas le importaba más una amistad con el Reino Unido que la manutención de la comandancia, del asentamiento de Luis María Bernet en las Islas Malvinas. Posterior a la invasión británica de 1833, un grupo de 8 gauchos rioplatenses varados en las Islas Malvinas después del abandono de Pinedo, se subleva el 26 de agosto de 1833 bajo el liderazgo del entrerriano Antonio el Gaucho Rivero. Estos gauchos izaron la bandera argentina durante 5 meses en las Malvinas, pero los ingleses enviaron mayores tropas y pobladores a las islas y persiguieron ferozmente
a Rivero y sus sublevados. Dicen que una vez abatidos, los sobrevivientes fueron encerrados en una prisión en Inglaterra sin ningún tipo de condena. Bueno, pasa el tiempo. Debemos aclarar que es durante los gobiernos de Juan Domingo Perón que se empiezan a estrechar los lazos con los pobladores de las Islas Malvinas, que si bien se consideraban ciudadanos ingleses, ellos mismos sabían que eran ciudadanos de segunda y que la Constitución británica no los consideraba como tal, como ciudadanos, ¿no? Todo lo que recibían los pobladores malvinenses provenía de Argentina. Los vuelos internacionales los proveía Aerolíneas Argentinas, el combustible lo proveía YPF, la educación la continuaban los habitantes isleños en Buenos Aires, en Argentina. Había sí una presencia argentina súper estructural, bueno, mucho mayor que las de ahora que se suprimieron después de la guerra. El 28 de septiembre de 1966, un comando formado por 18 estudiantes, obreros, sindicalistas y periodistas argentinos realizó una ocupación simbólica de las islas denominada Operativo Cóndor. Con este propósito desviaron un avión de transporte de pasajeros de Aerolíneas Argentinas, obligando a su comandante a aterrizar en las Islas Malvinas. Allí desplegaron banderas argentinas y distribuyeron material impreso reivindicando la soberanía argentina sobre las islas. Luego de repatriados, los integrantes del grupo fueron procesados en noviembre de 1966 en Tierra del Fuego por este hecho, por este acontecimiento, bajo un tribunal militar de facto. O sea, los mismos militares que posteriormente enviaron las fuerzas a la guerra de 1982 fueron los mismos que habían condenado el acto de estos 18 idealistas estudiantes que habían desembarcado en las Islas Malvinas con la intención de reafirmar la soberanía argentina sobre las mismas. Bueno, posteriormente, en un intento desesperado por mantener el poder, la dictadura argentina envió fuerzas militares que desembarcaron en las islas el 2 de abril de 1982. El gobierno británico respondió con el envío de una fuerza naval que desembarcó 6 semanas más tarde y forzaron la rendición argentina el 14 de junio de 1982, restableciendo la administración británica sobre las Malvinas. La dictadura militar envió 600 pibes a que se caguen muriendo en las Islas Malvinas sin ningún tipo de consideración y ningún tipo de estrategia puntual para reafirmar los derechos de soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas. En este breve repaso histórico de las Islas Malvinas, no analizamos en profundidad el aspecto diplomático de esto, situación que vamos a analizar ahora para saber en qué lugar se encuentra Argentina en las relaciones internacionales y cuáles son las posibilidades reales de recuperar la soberanía en la vencida perla austral. Comenzaremos explicando otros casos parecidos al de Malvinas en el mundo, que permite verificar el comportamiento colonialista de las grandes potencias que ejercen, sin miramientos, su poderío en función de sus intereses. Primero es necesario definir la libre determinación de los pueblos, de manera que podamos entender los casos similares a Malvinas y conocer las herramientas con las que cuenta el gobierno argentino para una posible negociación. La libre determinación de los pueblos es el derecho de un pueblo a decidir sus formas de gobierno, perseguir su desarrollo económico, social y cultural y estructurarse libremente, sin injerencias externas y de acuerdo con el principio de igualdad. Está establecido en la Carta de las Naciones Unidas, creado con el fin de llevar a cabo un proceso de descolonización surgido después de la Segunda Guerra Mundial. Para tomar nota, aún quedan en el mundo 17 territorios pendientes de descolonización, entre ellos las Islas Malvinas, las Islas Georgias y las Islas Sandwich del Sur, todas reclamadas como soberanía argentina. Bueno, el primer caso que vamos a analizar es el caso del Canal de Panamá, muy particular también, ¿no? Ya que hablamos de injerencia de las potencias capitalistas. En un breve repaso histórico, ¿qué fue lo que pasó con el Canal de Panamá? Estados Unidos quería negociar con Colombia la creación y explotación de un canal cuando Panamá era territorio de Colombia. Panamá era como una provincia más de Colombia. Bueno, Colombia se negaba.
No quería en ese momento la injerencia de Estados Unidos. Panamá quería independizarse y Estados Unidos, aprovechando, le da su apoyo económico y militar a cambio de la explotación del canal. Lograda la independencia, Estados Unidos revela la perspectiva más cruda y realista de su política hacia Panamá y bueno, como lo fue siempre hacia Latinoamérica. Agarra y controla el canal a cambio de rentas muy bajas. Era algo así como una renta de $250.000 anuales por la explotación del canal al gobierno de Panamá y se apropia de 8 kilómetros a ambos lados del canal y además establece en la zona del canal bases militares. El conflicto abarcaba tres cuestiones: la administración del canal, la creación de la zona del canal y el intervencionismo norteamericano. Estas fueron evolucionando mediante tratados donde de a poco se le entregaban ciertas concesiones a Panamá. Esto durante casi 100 años de explotación norteamericana, donde, bueno, Panamá, al poco tiempo de independizarse, se dio cuenta del error que había cometido de entregarle tanta soberanía a Estados Unidos. Hubo mucha insistencia en el tiempo, mucha insistencia diplomática por parte de Panamá para tratar este caso. Específicamente, en 1978, el Tratado Torrijos-Carter fue el que brindó la solución negociada al conflicto, la cual era progresivamente acabar con la intervención militar de Estados Unidos y de a poco se le devolverían los territorios a Panamá. Este tratado establecía que el 31 de diciembre de 1999 a las 12 horas pm se le devolverían la administración del canal a Panamá. Y así fue, la zona del canal ahora está administrada por Panamá en su total. Pero bueno, ¿cuáles son los parecidos con el conflicto Malvinas? Ambos se originan en la formación de los dos estados latinoamericanos y la expansión de los anglosajones. A ver, ¿a qué nos referimos? Argentina, 1833, estaba muy cerca de la Revolución de Mayo todavía, estaba en boga la pelea entre los unitarios y los federales, eh, y aún existía mucho conflicto interno. Argentina todavía no tenía una constitución nacional definida, y bueno, Inglaterra aprovecha también esa situación interna para establecerse en las islas. Estados Unidos, por el otro lado, aprovecha la situación también de independencia y de conformación del nuevo Estado panameño para hacer lo que quería en el Canal de Panamá. Por otro lado, las dos naciones nacientes, repetimos, no tenían ni tienen el potencial bélico y económico de las otras dos, ¿no? También tengamos en cuenta que Estados Unidos y Gran Bretaña tienen el derecho a veto en la Organización de las Naciones Unidas todavía. Otro punto en común es la incansable voluntad negociadora de los países latinoamericanos, sobre todo de Panamá. Ni a esto es a lo que vamos. Argentina debería imitar mejor esta práctica o por lo menos reflotarla, pero eso lo vamos a ver al final. Pero sí remarcar que Panamá durante todo el siglo XX tuvo una intención negociadora, diplomática, constantemente. Hago ahí un paréntesis también para mencionar el Día de los Mártires que se celebra en Panamá, que conmemora el asesinato por parte de militares estadounidenses a un grupo de estudiantes y obreros que ingresaron a la zona del canal e izaron la bandera de Panamá. Otro caso muy conocido también es el caso de Gibraltar. La distancia de tan solo 13 kilómetros de anchura entre Europa y África al ingreso del mar Mediterráneo es denominada como Estrecho de Gibraltar. La fortaleza natural conocida como el Peñón del lado europeo, junto al resto de la península de Gibraltar, fue ocupada ilegalmente por los británicos en 1704 por una fuerza naval anglo-holandesa que sostenía pretensiones al trono de España. El Reino Unido le hizo firmar en aquel entonces un tratado de España, el Tratado de Utrecht, donde los ingleses solamente ocuparían el peñón, el castillo y el puerto. Pero los ingleses fueron ocupando progresivamente el resto de la península, adentrándose unos 9 kilómetros de manera aún más ilegal. Hoy por hoy existe un aeródromo militar y una especie de verja, una especie de puerta de entrada para evitar el tráfico de personas, o sea, para que
no se mezclen los funcionarios ingleses de la península de Gibraltar y los españoles que viven en la zona. En 1963 Gibraltar fue incluida en la lista de territorios pendientes de descolonización y en 1966 la ONU instó a los gobiernos españoles y británicos a que apresuraran el proceso de negociación y descolonización. Inglaterra nunca asumió ningún compromiso propuesto por España. ¿Cuáles son las similitudes con Malvinas? Malvinas y Gibraltar tienen dos denominadores comunes. Primero, que son una colonia, porque la ciudadanía tanto de Malvinas como de Gibraltar no es autóctona y está inyectada por los ingleses. Y el colonizador en ambos casos también es el mismo, que es el Reino Unido. Los dos territorios además están incluidos en la lista de pendientes de descolonización y los dos tienen trascendencia geopolítica. Gibraltar es la entrada al mar Mediterráneo y las Islas Malvinas a la Antártida. El caso de las Islas Åland. Las Islas Åland son un pequeño archipiélago situado entre Suecia y Finlandia. Su cultura y su lengua son suecas. Sin embargo, pertenecen a Finlandia desde 1919. Fueron pobladas por los vikingos suecos en la Edad Media, cuando Finlandia era parte del Reino de Suecia. Tras la Primera Guerra Mundial, Finlandia aprovechó para ocupar las islas y la comunidad internacional les reconoció la soberanía sobre las mismas, siempre y cuando Finlandia mantuviera un carácter desmilitarizado y garantizase a los isleños autonomía política y cultural. Bueno, ¿qué pasa acá? Las similitudes con el caso Malvinas. La mayoría de la población de las Islas Åland es de cultura sueca y provenían de la parte continental de Finlandia. Para el caso de las Malvinas se trata de una población no originaria del territorio e implantada por los británicos, lo que implica una falacia en el argumento de la libre determinación de los pueblos sostenido por Gran Bretaña, ya que la población de las Islas Åland tiene una cultura más sueca que finlandesa, pero mantienen la originalidad de su territorio, ya que fueron ellos mismos los que se instalaron en las Islas Åland de la época de los vikingos. Distinto del caso de Malvinas, donde vino Gran Bretaña, desocupó a unos habitantes e implantó otros, que encima, como decíamos recién, les dio la categoría de ciudadanos de segunda. Los británicos ocupantes de Malvinas no pueden decidir sobre el destino de los que no les pertenece, es decir, el territorio del archipiélago de las Malvinas. En la otra vereda tenemos el caso de la isla Diego García, que es una larga cadena de arrecifes de coral y atolones ubicada en el Océano Índico, al sur de la India, alrededor de Malé, Ceilán, Seychelles, Madagascar, por toda esa zona. La isla alberga una base militar estadounidense cuyas instalaciones incluyen un aeropuerto, hangares, áreas técnicas, viviendas y otras infraestructuras civiles y un puerto. En 1966, el gobierno británico expulsó a sus casi 1.800 habitantes a los efectos de alquilar sus instalaciones a Estados Unidos por 50 años con el objeto de instalar allí bases militares, dado el gran valor estratégico y geopolítico del Océano Índico, ¿no? No solo desterraron a los habitantes de la isla, sino que han utilizado diversas artimañas para ello, como regalándole vacaciones pagas e impidiéndoles volver. También en algunos casos se utilizó la fuerza y el bloqueo de alimentos. Es decir, se persiguió y se reprimió a una población originaria para conquistar la isla y entregárselas a los Estados Unidos para que instalen bases militares. Desde la similitud con Malvinas, o el cruce con el conflicto Malvinas, es que desde el punto de vista del derecho internacional, y lo que estamos explicando acá, Gran Bretaña ha violado en su totalidad los principios que los rigen. Pero el más obvio es el que ellos utilizan para justificar su usurpación en Malvinas, que es la libre determinación de los pueblos. O sea, por un caso está bien la libre determinación de los pueblos para ellos, en el caso de los habitantes de Malvinas, pero por otro lado no. O sea, en este caso directamente acabaron con la población nativa de la isla Diego García. Finalmente, y otro caso también
paradigmático, o donde se podrían haber sacado muchas enseñanzas si hubiésemos impedido haber ido a la guerra el 2 de abril de 1982, es el caso de Hong Kong. La colonización inglesa de Hong Kong se dio durante 50 años aproximadamente, entre 1842 y 1898. Inglaterra, al estilo inglés, a través de tratados desiguales, impuso al debilitado imperio Qing que reinaba en China en ese momento la apropiación de la isla de Hong Kong. El antecedente del conflicto es el contrabando ilegal que le da origen a las guerras del opio. El opio comercializado por la Compañía Británica de las Indias Orientales constituye una importante fuente de ingreso para el Imperio Británico. Es por ello que, pese al rechazo y la prohibición impuesta por el Imperio Qing, los buques mercantes ingleses continuaron ingresando grandes cantidades de opio a través del comercio ilegal del contrabando, bien al estilo pirata e inglés de aquella época y de la de ahora. Cuando es derrotada China en la guerra del opio, una de las condiciones de Inglaterra es la cesión de la isla de Hong Kong. Formalmente se convirtió en un tratado donde finalmente la isla sería arrendada durante 99 años. Durante ese siglo el Imperio Británico dejó de ser el único imperio industrial y le aparecieron fuertes competidores. Además participó en las dos guerras mundiales, por lo que su capacidad financiera se redujo para mantener sus colonias. Terminada la Segunda Guerra Mundial, se crea la ONU y una de sus primeras acciones es acordar el proceso de descolonización de Asia y África principalmente, lo cual comprometía a Gran Bretaña, pero simplemente en lo teórico, ¿no? Porque en lo práctico sabemos que no fue y no es así. Más si ponemos una vez más el ejemplo del caso Malvinas. China, a su vez, debilitada política y económicamente, cae en el poder del Partido Nacionalista a principios del siglo XX, que inmediatamente se convierte en una dictadura, también débil política y económicamente, lo que le da la entrada a Japón, lo que produce las guerras sino-japonesas. Todos estos factores hicieron a que en el horizonte aparezca el Partido Comunista Chino, liderado por Mao Zedong, dispuesto a devolverle a China todo su poderío, lo cual logra en 1949 en muchos aspectos, no solamente el económico, ¿no? A 10 años del fin del arrendamiento de Hong Kong, el gobierno británico solicita a China seguir con las conversaciones relativas al futuro de la isla. Pero Deng Xiaoping manifestó claramente: el gobierno chino no acepta discutir o renegociar la soberanía de Hong Kong, porque ya está, se había firmado un tratado de cesión durante 99 años y se acababa, y listo. Llegada la devolución de Hong Kong a China, aplica el principio de la libre determinación de los pueblos y le da a la isla un sistema económico y social propios. O sea, acá vemos, ¿no?, que ese gigante asiático que es China, devenidas hoy un poco sus políticas económicas, no obstante aplica el derecho internacional como corresponde. Le devuelven las islas de Hong Kong en base a un tratado anterior, desoye lo que propone Inglaterra y aplica el principio de la libre determinación de los pueblos para la gente que vivía en Hong Kong, que seguía siendo China de origen asiático, pero dominada por los ingleses. Bueno, muy particular este tema, ¿por qué? Y en relación con Malvinas. La gran mayoría de los habitantes de Hong Kong pertenecían a la etnia china, como yo decía recién. Antes de 1982 los malvinenses no eran considerados ciudadanos ingleses y se acomodaban a las leyes argentinas. Además, como les decía recién, los vuelos eran desde y hacia Argentina. Los que querían estudiar iban a Argentina. La nafta era de Argentina. Hay fotos, tengo fotos yo, de las estaciones de las estaciones de servicios de YPF instaladas en Puerto Argentino. Los principales bienes de consumo llegaban de Argentina, entre otras cosas. Al igual que en Hong Kong, todo provenía principalmente de China. A la luz de los principios y tratados internacionales vigentes, Argentina y Gran Bretaña están obligados a negociar y resolver el conflicto mediante medios pacíficos, como Inglaterra lo hizo con China, para el caso de Hong Kong. Y particularmente acá traigo un acontecimiento del año 1983, cuando a Perón los ingleses le ofrecen el arrendamiento por 99 años, similar a Hong Kong. O sea, eso hubiera sido otra salida negociada al conflicto
pero bueno, con la capacidad de un gobierno como lo era el Partido Comunista Chino, en aquel entonces de decir, no, bueno, la isla es nuestra, se termina el arrendamiento, se termina la cesión firmada en X circunstancias, en la coyuntura política mundial, pero terminan esos 9 años y la soberanía vuelve a quien le corresponda, ¿no es cierto? Bueno, de conclusión, las posibilidades argentinas de restablecer el control en el mar argentino existen. ¿Y cuáles serían? Primero, volver a establecer una relación comercial, educativa, cultural y de facilitación de recursos con los pobladores de las islas. Todo esto se atrasó, todo esto se cortó, mejor dicho, posterior a la guerra en 1982. Pero hasta esa fecha, los pobladores de las islas vivían más en contacto con la República Argentina que con el Reino Unido. Hoy por hoy hasta el turismo está cortado para los argentinos. Se deberían implementar inversiones e instalar empresas estatales de explotación marítima en el mar argentino. Esta situación generará mayor circulación comercial y demográfica entre las islas y Argentina. Pero claro que también se necesita un Estado fuerte, capaz y con la convicción de que ese es un camino a largo plazo que se debería llevar. Las situaciones concretadas acá facilitarían una salida negociada al conflicto directamente con el Reino Unido, al cual solamente le interesa una posición geopolítica que la misma República Argentina ya se la facilitó históricamente, y que además no la perdería en ningún momento. Si contamos todavía la influencia de los anglosajones en las islas Georgias y Sandwich y en otros sectores chilenos donde tiene influencia Inglaterra. Argentina podría no interesarle la explotación de las islas más australes, más al sur. Total también ya cuenta con el sector geopolítico de la península antártica. Entonces esa también podría ser otra salida negociada con Inglaterra que no perdería la presencia geopolítica. Y bueno, y por último, seguir insistiendo con los pedidos diplomáticos de solución del conflicto, ya que para la ONU todavía no está terminado y la comunidad internacional entiende que el Reino Unido ocupa ilegalmente el territorio de las Islas Malvinas. Bueno, este es nuestro aporte desde la Radio Novgorod para analizar la situación del conflicto Malvinas, dada la efeméride del pasado 2 de abril. Saludamos a toda nuestra audiencia, por favor quédense en casa y un abrazo grande.